Buenas noches, amables televidentes. Sean bienvenidos una vez más a su espacio estelar, encuentro directo en este sábado 23 de octubre del año 2021. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, Karina Sánchez Campos. Buenas noches, Ramón Núñez Fernández. Un gusto compartir este nuevo encuentro directo, todo lo que genera noticias en el país y el resto del mundo. Muchos eventos que sin dudas tendrían razón más que suficiente de encabezar los titulares, porque son noticias que de fondo impactan a toda la ciudadanía, comenzando por el anuncio que se realizara el pasado domingo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, al anunciar un nuevo director de la Policía Nacional en sustitución de uno que fue ampliamente criticado, paradójicamente, por aparente falta de liderazgo o de lo que muchos han llamado mano dura. A veces parecen contradictorios o contraproducentes los puntos que se plantean sobre la mesa al referirnos a esa figura del director de la Policía Nacional. Sin embargo, como todo en la vida, hay que verlo desde sus diferentes aristas para poder tener entonces una conclusión lo más cercana a la realidad. Muchos se han quejado porque la delincuencia sin duda parece llevar la delantera frente al cuerpo del orden y este desorden a nivel nacional que se está produciendo específicamente en las últimas semanas. Exacto. Es decir, ciertamente, Karina, este cambio policial surge a raíz de tantas cosas que han pasado desde que arrancó el año. Vimos la muerte de la pareja de evangélicos, el caso lamentable de la joven arquitecta Leslie Rosado, y también tantos casos que no son conocidos, sino que suceden a diario, en donde a veces hasta policías toman las armas y matan personas y surgen asaltos en sentido general. Por eso, mediante el decreto 656-21, el presidente de la República, Luis Abinader, como tú habías dicho, destituyó al general Eduardo Sánchez y designó en su lugar al mayor general Eduardo Alberto Ten. Este básicamente habló con dureza de que iba a dirigir de manera dura, enfrentar la delincuencia. Ahora, básicamente, Karina, el problema en la situación delincuencial no surge en lo que es un cambio de director o cambio de mando, ni tampoco bajo el término de macana, como quiso decir en un dicho la primera dama de la República, porque básicamente lo que hay que enfrentar la delincuencia y no confundirlo, entonces matando ciudadanos inocentes. En ese sentido también en esta semana el mismo presidente Abinader habló de lo que fue las medidas o la transformación policial. Él, por ejemplo, decía, la primera medida fue ordenar la contratación de una firma internacional que se ocupará de evaluar el desempeño de los miembros de la policía. También, en ese sentido, contará con la cooperación internacional de las policías de Colombia y España, bajo la supervisión de una comisión coordinada por José Vila Castillo. También usará tecnología que quedará grabado todo el accionar de los agentes. Dispuso que el Centro de Atención de Emergencia y Seguridad 911 entrega a la Policía Nacional de forma inmediata lo que son como los car kits. También destacó que las grabaciones son cargadas a los servidores de los centros de monitoreo de manera simultánea para la protección y disponibilidad de los videos. Van a tener una especie de GPS con monitoreo en vivo o histórico de la ruta de vehículos, incluyendo la velocidad, así como sensores de movimiento, velocidad, capacidad de entrada, sensores de gasolina, encendido y apagado de vehículos. Esos sensores que tú mencionas son los que tiene que tener activo el pueblo. ¿Por qué? Exacto. Porque en apenas una semana, ¿cuántos millonarios préstamos hemos estado escuchando? En apenas una semana. Y muchos destinados al tema de transformación digital.
podríamos entenderlo entonces dentro de estas medidas que ha tomado el presidente Abinader, como colocar videocámaras en los cuerpos de los agentes policiales. Y si bien es cierto que es una técnica que utilizan otras policías en el mundo, no menos cierto es que debemos arroparnos hasta donde la sábana nos dé, más aún en plena crisis pandémica, en donde paradójicamente a mayor vacunación están surgiendo nuevos picos de contagios y agravamientos. No es el momento de embarcarnos en un proyecto tan ambicioso y oneroso para una golpeada economía. Hay que entender que la velocidad debe de ser en torno a la pista que se pueda correr. Sensores por un lado, préstamos por el otro, mala combinación. Pero igual también surge a raíz de este anuncio, por primera vez la Policía Nacional será auditada después de tantas décadas. Con razón entendemos todo el nido de corrupción que se ha venido formando y reafirmando. Asimismo, ya la Comisión para la Reforma Policial designada por el presidente Abinader emitió su primer informe. Esperamos en los próximos días poder compartir con los amigos televidentes su contenido para buscar la manera de que se puedan implementar elementos posibles para la economía del tamaño de la República Dominicana, porque volvemos al punto, la tecnología tiene muchas bondades, pero ¿y el presupuesto dominicano? Cuando entonces tenemos frente al próximo presupuesto del Estado una baja en lo que se destina a salud pública, contradictoriamente con un escenario que más lo necesita. Tenemos que establecer un verdadero orden de prioridades. Exacto. Mira, por otra parte, Karina, ese mismo día resulta que el PLD, según el expresidente de la República, Danilo Medina, no estaba muerto, sí, andaban de parranda. Palabras de Danilo en una actividad que surgió el domingo pasado. Y fue en podríamos decir, un encuentro en donde se juramentaron más de 3.000 nuevos miembros en San Cristóbal, donde también presentó como un gran logro lo que es el triunfo de la ADP, que se afirma que sería como una derrota para el caso del PRM. Pero sin duda, Karina, vale la pena destacar que esa frase que dice Danilo Medina parece que sería cierto, porque básicamente es un partido que uno, por ejemplo, ve que se mantiene dividido, en donde básicamente varios de sus integrantes y gente muy cercana a Danilo Medina ahora están presos. Es un partido que trata de resurgir, de querer llamar la atención. Y fíjate cómo el expresidente, para lograr eso, él ve como un gran logro el tema de que ganaron con el tema gremial. Porque hay que sostenerse al menos de una rama, Ramón, para poder decir que entonces no estaban muertos, sino de parranda, independientemente de que, aunque tenga una connotación jocosa, la realidad es que la división del Partido de la Liberación Dominicana ha hecho que se replantee su escenario electoral de caras a las elecciones del año 2024. No han comenzado cuando ya están prácticamente repartidos los precandidatos presidenciales, con una salida de Gonzalo Castillo, quien fuera el delfín del expresidente Danilo Medina, quedando entonces Danilo Medina como cabeza de un partido repartido y muy dividido. Definitivamente que es una jugada prácticamente trancada. Y para adicionar, el no estar muerto, sino de parranda, a la parranda también le pusieron un alto con la resolución 28-2021 de la Junta Central Electoral, que les recuerda lo obvio, y es que el tiempo de pre-campaña correspondiente a las actividades que están desarrollando será en julio del año 2023. Entonces, la Junta Central Electoral le hace este sutil pero contundente recordatorio de que estarían violentando disposiciones electorales y que, como toda norma,
al no ser cumplida, acarrea consecuencias. ¿Estarían dispuestas a asumirlas o cambiarán el panorama que tienen planteado tan difícil electoralmente hablando, cuando la confianza en este partido se ha visto completamente diezmada ante los múltiples escándalos de corrupción? Bueno, Karina, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con el segundo bloque de comentarios. Continuamos Encuentro Directo con una lamentable realidad que padece la República Dominicana ante la exigencia de carnet obligatorio de inoculación contra el coronavirus. Y lo más terrible de esta situación es lo que ha suscitado desde el día 18 de octubre, porque prácticamente se ha prohibido trabajar, educarse, accesar a alimentación a todos aquellos que no se inoculen, aún en contra de sus propias convicciones. Y evidentemente es, en primer lugar, una resolución ilegítima, porque una resolución, Ramón, bajo ninguna circunstancia puede estar jerárquicamente hablando por encima de la ley, sobre toda ley, la Constitución. Eso de entrada, sabiendo que todo lo que mal empieza, mal acaba, no podrá trascender en los próximos días, cuando se espera que finalmente se conozcan una serie de recursos incoados a los fines de que sea inmediatamente suspendida la resolución en cuestión. Pero llama la atención, Ramón, que legalmente se establece por el simple hecho de solicitar este recurso. De manera inmediata se pone en estado de suspensión la resolución que se conocería, y no es lo que ha sucedido. De manera que este atropello en perjuicio de los derechos fundamentales continúa expandiendo esta ola de abusos en perjuicio del pueblo dominicano. Karina, qué coincidencia que esta nueva norma con el tema de la obligatoriedad de la tarjeta de vacunación en lugares como bancos, supermercados. Es decir, coincidencialmente surge con que la ocupación en cuidados intensivos es de un 37% y más de 5 millones de personas básicamente están inoculadas. Pero más de 6 millones en las más recientes estadísticas oficiales. Pero que tú sabes, Karina, que esto básicamente surge porque así como hay personas que están dispuestas al tema de inocularse, también hay otras personas que mantienen su posición. Vimos muchísimos lamentables casos de personas que aún pudiendo estar enfermos, no lo dejaban entrar, pudiera decirse, a clínicas, a hospitales, y en donde muchos se vieron obligados a tener que inocularse por el tema de no perder el empleo, por el temor a que su familia pase trabajo, y tener que tomar una situación de que no estaban en eso. Y en contra de sí mismo, una violencia. Exacto. No, por eso tú hablabas del tema del TCA, que ahora le han dado, voy a decir, larga con el asunto de que entonces a fin de mes van entonces a tomar cierta medida, porque hay gente que se ha mantenido firme en su posición. Y estemos claros, esto no se trata de si usted se inocula o no, porque eso es una decisión libre e individual de cada ciudadano, como lo consagra la propia Constitución, que es el fundamento sobre el cual se rige la sociedad dominicana. Pretender que se trate de esto es completamente absurdo. También es sumamente peligroso porque se sientan nefastos precedentes en términos de lo que significa, conforme a los principios establecidos en la Constitución Dominicana, del Estado social y democrático de derecho que ampara nuestra Carta Magna en su artículo 7. En el artículo 3, sobre la inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención, es inviolable entender que también hay poderes supranacionales
están trazando pautas. Por eso no puede sorprendernos la similitud de ciertos comportamientos que obligan a estados que principalmente en América Latina están sujetos a condiciones leoninas con contratos que eximen al responsable de su responsabilidad natural, como son las casas farmacéuticas. Se está prácticamente extorsionando a los países pequeños como la República Dominicana sin que eso justifique que las autoridades hagan lo que les dice la Constitución que tienen que hacer. Asimismo, el artículo 5 sobre el fundamento de la Constitución dice que se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanas y los dominicanos. Eso quiere decir que no se puede establecer un principio discriminatorio para decidir quiénes pueden o no accesar a los servicios básicos de supervivencia, alimento, salud, educación, trabajo, como lo consagra la Carta Magna. Es ella misma quien dice así en el artículo 6, la supremacía de la Constitución. Y ahí es donde está la clave de todo. Es que esta norma suprema es fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Por tanto, son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución. Por eso, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, refería a la posibilidad de que quienes estamos evidentemente denunciando estas flagrantes violaciones a los derechos fundamentales tengamos razón. El asunto es que abiertamente a la vez plantea el por qué está dispuesto a violentar estos principios para lograr supuestamente un 70% de inoculación. Pero Ramón, ¿qué pasó en lugares como el Distrito Nacional donde estamos? Llegamos hace semanas a ese 70%. ¿Por qué se somete a una población que llegó a su punto meta de inoculación a estas medidas arbitrarias? Incluso casos de pacientes con cáncer, también lo vimos en video, en donde se les negaba el acceso a salud por no tener esa tarjeta de inoculación obligatoria. Básicamente te condeno a muerte para salvarte de un hipotético caso de exposición a un virus cuya letalidad no alcanza el 1%, pero tiene que atender su cáncer, que sí es letal. Entonces, este tipo de atropellos se generan en violación de esos derechos fundamentales también a la integridad personal, como consagra el artículo 42, pero viola también leyes adjetivas, como la ley que condena cualquier vulneración de acceso igualitario a alimentación, porque el Estado no es papá, debe prever y disponer las herramientas o mecanismos para que cuando el ciudadano decida pueda hacer uso de ella. No es que el Estado va a pensar por el ciudadano. El ciudadano tiene su libertad en soberanía de elegir. Ahí está la soberanía del pueblo. Pero entonces confunden suministrar las herramientas con imponerlas. Y eso es violatorio de todo derecho, Ramón. La gente se está centrando con el tema del COVID, de que si una persona muere es a causa de esa enfermedad, pero están diferentes enfermedades, como el caso del cáncer, el caso de diabetes, que también pueden morir. Pero este es un tema que ha dividido también básicamente hasta sectores empresariales, porque vemos, por ejemplo, el Consejo Nacional para la Empresa Privada, que considera que esta es una decisión que puede acelerar el retorno del país a la normalidad, pero también vemos el caso de dirigentes choferiles que están exigiendo el tema de la tarjeta de vacunación, pero también entienden que el Estado no tiene la logística para hacerla cumplir, porque al fin y al cabo, Karina, independientemente de que aquí se llegue a ese 70%, como pretende que se llegue, que, como dice el ministro de Salud, este es un país que no aguanta ese tipo de medidas, porque básicamente los perjudicados son los mismos establecimientos de no dejar entrar a esa persona. Si un consumidor no te entra a un supermercado
pierde el supermercado y las ventas caen. Vimos muchísimos lugares en donde la gente grababa, en donde los establecimientos estaban vacíos por esta medida que al fin y al cabo al país no le conviene. Y hay que partir también de un principio lógico. Es una decisión individual, independientemente de lo que cualquiera pueda pensar. Porque para aquellas personas que temen, pese a estar inoculado o inoculada, no es responsabilidad de quienes no se inoculan protegerse de algo para lo cual están inoculados. Ese es el trabajo del fármaco que se inocularon. Hay que tener claro que una cosa es el temor personal y otra la ciencia y la medicina que se supone se aplicaron para que usted pueda andar libremente protegido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente que todos los procedimientos que deben intervenir a la hora de fabricar una vacuna no están concluidos. Es por esto que se han presentado una serie de fallas con respecto a la inmunización de estos fármacos y asimismo lo establecen las propias farmacéuticas. Por eso es que se ha tenido que recurrir a una dosis tras otra, porque no se logra esa inmunidad efectiva. Por eso es contrasentido hablar de pasaportes de inmunización cuando no puede establecerse una inmunidad de la enfermedad. Así que básicamente lo que queremos dejar aquí plenamente establecido es que, como en palabras del político, científico y considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, quien renuncia a su libertad por seguridad, no merece ni libertad ni seguridad, porque si van a utilizar chantajes y extorsiones para lograr su propósito en detrimento de los derechos fundamentales, eso más que a un sistema democrático se parece a otro tipo de sistema que no es el que ha elegido en su soberanía popular el pueblo dominicano. Bueno, Karina, nos vamos a una pausa comercial y en breve regresamos con una interesante entrevista. Nos acompañará el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista y miembro de la dirección ejecutiva del partido La Fuerza del Pueblo. Ya volvemos. Y en la entrevista estelar de Encuentro Directo nos honra con su participación la noche de este sábado el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, miembro del Comité Ejecutivo del Partido La Fuerza del Pueblo, ex superintendente de bancos y ex superintendente de valores. Bienvenido, licenciado Ivanhoe. Gracias, Ramón, por darme la oportunidad de estar en tu programa, así como a Karina Campos por tenerla de nuevo también con ustedes. Un gusto recibirte. Gracias. Gracias, licenciado. Licenciado, el presidente del partido, La Fuerza del Pueblo, fijó su posición en torno al tema de la semana en relación a la reforma fiscal. Ahora, su opinión al respecto sobre economistas y muy especialmente ese proyecto que podríamos decir se filtró aparentemente en Hacienda. O sea, su opinión al respecto. Mira, para darle más fundamento económico al planteamiento de Leonel Fernández acerca de la reforma fiscal que se ha estado acariciando desde el litoral oficial, resulta que la reforma fiscal en esta coyuntura es inviable, inoportuna e innecesaria. ¿Por qué es innecesaria, Ramón? Bueno, en primer lugar porque el presupuesto del 2022 se formuló diciendo que la economía dominicana ha estado creciendo en forma importante, tanto así que ha permitido que los ingresos del fisco aumentaran durante el 2021 en más de un 23% y se proyecta que para el año 2022 crezca en alrededor de un 9%. Entonces, si los ingresos han aumentado y el gasto público que se ha ejecutado en el año 2021 está por debajo de lo que legalmente está permitido, en alrededor de unos 50.000 millones de pesos, entonces estamos frente a una administración que está recibiendo más ingresos fiscales y está gastando menos. Entonces, la pregunta que uno tiene que formularse, y por ahí el argumento de que es innecesario hacer una reforma fiscal, porque si le están ingresando más
y está gastando menos, no se justifica hacer una reforma, porque la reforma eso es lo que hace, aumentar los ingresos y aumentar los gastos. Y si ya tenemos esas dos cosas, que ha aumentado los ingresos y peor aún, han bajado los gastos, entonces, ¿para qué una reforma fiscal? Para que aumente el riesgo fiscal que tiene siempre un país. Ahora incorporándole un ruido de carácter social, porque rompería probablemente el contrato social, porque estaría cargando en alrededor de un 62% los nuevos ingresos que se prevén en una reforma fiscal a la clase media o bien a los sectores de ingreso medio y a la población más pobre del país. Entonces yo creo que definitivamente es innecesario que se haga una reforma fiscal, y digo que es inoportuna también y es inviable también, porque son ellos mismos que han dicho que en el documento que ha circulado, que es semioficial, que no es el momento, o que este es el peor momento, mejor dicho, para hacer una reforma fiscal. Y si es el peor momento, ¿para qué la vamos a hacer? Precisamente en consonancia con ese primer planteamiento de la propuesta de reforma fiscal, también está la contraparte de otras aristas. Por ejemplo, el gasto corriente, licenciado, está básicamente sostenido sobre préstamos cada vez más onerosos y frecuentes. ¿Hasta qué punto esto puede ser sostenible y por qué? Si tenemos ese primer ángulo que usted plantea del gobierno hablar de menos gastos y más recaudación de fondos. Mira, te voy a dar una respuesta partiendo de los datos que el sector oficial ha publicado. Para diciembre del año 2020, la presión de la deuda con relación al Producto Interno Bruto era de casi 57%. Y actualmente está en 51.9%. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, bueno, que ellos han logrado bajar la presión de la deuda, y si eso es cierto, y yo creo que sí que es cierto, esa es otra razón por la cual no debe aumentarse o no debe hacerse una reforma fiscal. Porque la reforma fiscal, ¿qué procura? Disminuir la presión de la deuda, disminuir el endeudamiento. Pero aumentar la carga a los bolsillos del pueblo. Bueno, por eso decía que la reforma sería onerosa, porque estaría gravando en un 62% la carga, ¿no? Que para los sectores de ingreso medio y los sectores de bajos ingresos. Son ellos en un 62% a quien les recaería la mayor carga de una eventual reforma fiscal, y en una economía que apenas comienza a recuperarse y que todavía hay mucha incertidumbre en el plano internacional y en el plano local, entonces todavía con más razón a que sea contraproducente. Licenciado Iván Joven, usted en las redes el jueves pasado presentaba lo que es una especie como de 8 aspectos que usted decía como de acuerdo a que no estaba como a favor del tema de esta reforma fiscal. ¿Pudiera hablarnos sobre eso? ¿Cómo no? Sí, hay muchas razones económicas, no políticas, sino económicas, que respaldan el juicio de que la reforma fiscal no es necesaria en estos momentos. Una de las razones que el gobierno o los funcionarios del gobierno han esgrimido es que las calificadoras de riesgo podrían bajarle una nota hacia el aspecto negativo a la calificación de riesgo país de no hacerse una reforma fiscal. Pero ¿qué pasa? La última calificación que otorgó Fitch Rating a la calificación riesgo país indicó que había una mejoría para el corto plazo en el manejo de los asuntos macroeconómicos en la República Dominicana. Y más adelante el ministro de Hacienda dijo que el perfil de la deuda había mejorado porque para el periodo 2021-2024 habían ahorrado o bien habían pospuesto el pago de alrededor de 1.300 millones de dólares que el gobierno no tendría como carga para el servicio de la deuda para este periodo 2021-2024. Entonces, si el perfil de la deuda ha bajado por esa razón y también porque la tasa de interés
que se paga por los préstamos y los bonos ha bajado de 6.79 a 6.06%, entonces quiere decir que la carga financiera es menos onerosa. Y una de las cosas que se procura de una reforma fiscal es hacerla más sostenible, las finanzas públicas, y hacerla menos onerosa. Entonces, esa es otra razón por la cual yo argumento que la reforma fiscal en la actual coyuntura no es necesario. Pero además, el presupuesto del 2022, ¿cómo se formuló sin reforma fiscal? Y con apenas un 3% de déficit fiscal con respecto al Producto Interno Bruto, que es la magnitud del déficit que siempre se ha manejado en los últimos presupuestos. Entonces, si para el año 2022 se prevé que, y lo dicen ellos mismos en la formulación presupuestaria, que los ingresos van a seguir aumentando, entonces no hay razón para hacer una reforma fiscal ahora, sino esperar más tiempo en que la economía muestre una recuperación más sólida y el panorama internacional esté más despejado con el tema de los fletes marítimos, con el tema del abastecimiento, ¿no? A través de las importaciones que están siendo entorpecidas por el tema de la escasez de contenedores, tanto así que de 50 contenedores que pueden entrar, apenas están entrando al país unos 25 diarios. Entonces, o sea, un 50% de lo que debe entrar no está entrando a los puertos dominicanos. Ahora bien, ¿qué porcentaje del Producto Interno Bruto para la economía dominicana en el aspecto particular de la deuda pública deja de ser viable en términos del pago de intereses? Mira, el pago de intereses como proporción de los ingresos ronda alrededor de un 23-24%. Hasta ahora, hasta el año 2021, la República Dominicana nunca ha entrado en cesación de pagos, nunca ha entrado en atraso de pago. Por lo tanto, somos cumplidores del servicio de la deuda pública dominicana, tanto la externa como la interna. Entonces, si se proyecta en el marco macroeconómico y en el marco del presupuesto plurianual de mediano plazo hasta el 2024, está eso estudiado por parte del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, que el servicio de la deuda está garantizado al menos mínimamente hasta el año 2024. Entonces, si eso está garantizado, ¿para qué incorporarle el tema de un riesgo fiscal adicional por el lado de la posibilidad del rompimiento del contrato social, vale decir, de la estabilidad social y hasta política que vive la República Dominicana? Yo creo que es mejor que sigamos concentrando toda la política económica, la fiscal y la monetaria, en la recuperación económica, en la recuperación del empleo. No olvidemos que todavía el empleo en la República Dominicana está por debajo de lo que estaba en el año 2020 y específicamente en marzo. El nivel de empleo de octubre del 2021 está por debajo en alrededor de 90,000 trabajadores del sector formal que antes trabajaban y que hoy día todavía no han podido reinsertarse al mercado laboral como lo estaban en marzo del 2020. Bien, licenciado Ivanhoe NG Cortiñas, con su permiso y el de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. De regreso con nuestro Encuentro Directo junto al economista licenciado Ivanhoe NG Cortiñas. En el bloque anterior planteábamos las distintas aristas que se ven envueltas en una eventual reforma fiscal a todas luces inviable, improcedente en este panorama actual. Sin embargo, a la vez hay otras preocupaciones que están también tocando el aspecto económico y de responsabilidad frente al pueblo, porque se han estado divulgando activos soberanos como garantía de compra. Nos referimos a algunas casas farmacéuticas de fama internacional, de las cuales estamos disponiendo sus fármacos en contra del actual coronavirus.
En este sentido, diversos reportajes de investigación marcan el tema de silenciar a los gobiernos para maximizar sus ganancias, de eximirse de responsabilidades frente a efectos adversos de sus respectivos fármacos. ¿Cómo dejaría eso planteado a un país como la República Dominicana, cuya economía ha sido gravemente golpeada en el contexto de la misma pandemia, pero está sujeto también a estos leoninos contratos? Lamentablemente, justo esa característica de ser contratos leoninos la imponen empresas, en algunos casos gobierno, pero en este caso empresas que tienen el monopolio de la invención o el descubrimiento de algún medicamento, en este caso el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Lo penoso de esta imposición monopólica en términos del manejo de todas las características contractuales de un convenio legal como este, es que siendo el COVID-19 una pandemia de carácter mundial que afecta a todos por igual, países pobres y países ricos, y además, habiendo sido de alguna forma financiada o cofinanciada distintas investigaciones a escala mundial a través de fondos públicos, se hace cuesta arriba que gobiernos importantes permitan que estos tipos de contratos sean impuestos a países débiles desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la geopolítica, para que no puedan tener ningún tipo de incidencia en la elaboración con características particulares del contrato. Y yo creo que la falta de transparencia, porque eso es falta de transparencia en el manejo de un contrato, podría llevar luego a consecuencias negativas para las partes. Por el momento, la principal consecuencia negativa es que muchos países no han tenido acceso a las vacunas, otros la han recibido en forma dilatada, aún con contrato, como fue el caso de nosotros en la República Dominicana, que habiendo firmado un contrato a tiempo, no pudimos reclamar, pese a que no se cumplió con la entrega a tiempo, y no pudimos reclamarle, ni tampoco demandarla. Eso en un sentido estrictamente económico de entrada, pero también está lo que implican esas condiciones de que ante efectos adversos están eximidos de responsabilidad el Estado por igual, dejando al ciudadano prácticamente a solas con ese problema que no lo generó el ciudadano. Sí, desprovisto de toda posibilidad de accionar. Y una negación de los derechos fundamentales. Por supuesto, pero ellos se cuidaron procurando que fueran aprobadas en las distintas instancias como medicamentos de urgencia. Y entonces con eso un poco medio cubren esa parte de la posibilidad de una demanda particular, en este caso ya no de un Estado o de una familia, ¿no? o de un conglomerado. Al cubrirse, pues obviamente los derechos individuales de los ciudadanos quedan reducidos a cero. Y eso es penoso y lamentable, por supuesto. Licenciado Ivanhoe, pero ¿usted cree que finalmente habrá, pudiéramos decir, lo que es progresos en materia de educación y con el tema del sistema eléctrico? Bueno, lamentablemente la República Dominicana todavía aparece en los últimos lugares en matemática, en lectura, en ciencias, y no ahora, no solo ahora, digamos que ya tiene el primer año de ejecución presupuestaria y de gobierno la presente administración, sino un asunto estructural que se hereda de otras administraciones, pero que todavía no hay señales de que la calidad de la educación en el país presente mejoría, sino que por el contrario, uno que ha sido profesor universitario, pues en mi caso, puedo decirte, Karina y Ramón, que yo nunca me encontré a nivel universitario, y estoy hablando de universidades de clase media hacia arriba, o de ingreso medio hacia arriba, con un párrafo bien redactado. Y encontré en muchos casos a estudiantes con dificultad para sumar uno más la mitad, más la mitad de uno más un medio, o uno y medio más dos, o tres y medio más uno. Y grandes dificultades para hacer ese tipo de suma. Entonces, esa es una señal
de la baja calificación. Por eso yo creo que la educación dominicana, más que dotarla de infraestructura, que la necesita, lo que requiere es de tener una modificación estructural de fondo en los docentes. En primera línea, tenemos que tener un nuevo cuerpo de docentes. Un nuevo cuerpo de docentes no quiere decir que no estén lo que están, sino que en términos de pedagogía, en términos de metodología, en términos de actualización, sean otras personas, ¿no?, capaces de poder transmitir una educación de más calidad. Porque no solamente en educación, también tenemos en el tema de la salud. En el presupuesto del año 2022, las autoridades han anunciado que le han reducido el presupuesto al Ministerio de Salud en alrededor de 24.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es posible que todavía un tema pandémico como el del COVID-19, que estamos frente a un rebrote porque tenemos una tasa de positividad que hoy o en toda esta semana estuvo superando el 17 y ha llegado hasta un casi 19% diario? Entonces estamos frente a una situación todavía calamitosa en términos de salud. Y desmontarle parte del presupuesto de salud pública es una mala señal para la calidad del gasto público. Ahora bien, en un escenario en donde las variables que actualmente atacan de frente la economía queden al margen, porque esto no durará para siempre, como dice ese popular refrán, ni el cuerpo que lo aguante. Pero hay algunos países, principalmente en Europa, que plantean pequeños grandes pasos con los estudiantes, especialmente en matemáticas, como por ejemplo, prohibir las calculadoras hasta cierto nivel para que puedan fomentar de manera natural el uso del cerebro con el cálculo. Incluso yo misma llegué a tener muchas conversaciones con mi abuelo, quien fue ingeniero civil, y él decía que eso era lo normal, calcular con la cabeza, no con la calculadora. En dado caso, la calculadora sería para verificar. En este sentido, finanzas en un nivel primario, ¿qué usted cree que se debería enfocar, ya sea como herramienta o como fondo, en términos de una asignatura de finanzas? Fíjate, voy a tomarle la palabra a Bill Gates. En una entrevista que se publicó tal vez hace un año, él decía, a propósito de una pregunta que le hacían sobre el uso de la tecnología en la educación, y él decía que a sus hijos él no le permitió en sus años de formación básica el uso de medios electrónicos. Y si él lo dijo, siendo una persona, yo diría que como para tomarle la palabra, muy en serio, y que podría representar millones de opiniones en la que él ofreció, va en la línea que usted narraba en su pregunta, y yo creo lo propio. A mí me parece que en los primeros años de formación académica del niño y la niña es el mejor momento para que su cerebro pueda ser adiestrado, entrenado, para que sus neuronas puedan generar determinada lógica en el pensamiento. Y esa lógica en el pensamiento la puede dar dos cosas: los cálculos matemáticos o aritméticos, para el caso que aplique, o la lectura comprensiva. Y ambos van de la mano. No hay forma de pensar bien y de redactar bien si esas dos precondiciones no están presentes. Entonces, llenado ese vacío, que aquí lo tenemos, yo creo que podemos aspirar a una oferta curricular más ambiciosa, como esa que usted señala, la de incorporar las finanzas familiares en la escuela. ¿Con qué propósito? Uno de los propósitos sería de que los hogares dominicanos no terminen endeudados. Y resulta que hoy día, justo en esta semana, publiqué un artículo en el que describo y fundamento el por qué los hogares dominicanos superan los 3 millones de hogares, están sobreendeudados en la República Dominicana. Y estamos hablando de la deuda privada familiar. Yo no estoy hablando de la deuda pública, que es otra. Entonces, el consumo responsable debe formar parte de la enseñanza de esto, ¿no?, de las finanzas personales y familiares. De hecho, la llamada dama de hierro, Margaret Thatcher, en múltiples ocasiones refería que quien sabe administrar un hogar
tiene plena capacidad para administrar un Estado. Suscribo eso, yo creo que forma parte de la base para desafíos mayores como el de un Estado. Bien, licenciado Ivanhoe NG, solo nos resta agradecer su participación aquí en Encuentro Directo. Muchísimas gracias. Lo único que lamento es que el tiempo con ustedes me resulta como corto, ¿no? Sí, rápido. Pasa deprisa. Eso quiere decir que tenemos otro encuentro directo, casi en las puertas. Gracias, gracias. Muy amable. Gracias, licenciado. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la rectica final de Encuentro Directo. Al margen de que no es lo mismo inocularse que inmunizarse, a ojos vista, la resolución 48 del Ministerio de Salud Pública es de entrada ilegítima, conculcando derechos fundamentales y colocándose por encima de la ley sobre toda ley. Lo que mal empieza, mal acaba. Además, el solo hecho de solicitar una medida cautelar, como en efecto actualmente hay varios recursos a los fines, tiene carácter suspensivo mientras se conoce y estatuya en relación a la petición, conforme a la Ley 13-07. De manera que también se ha violentado la suspensión de la resolución a la que conmina la ley. Exigen tarjetas que certifican la inmunización contra una enfermedad que de todas maneras puedo contraer, mientras tampoco evita agravamientos ni letalidad, para lograr inmunidad de rebaño. ¿Cuál? Sin efectiva inmunidad en primer lugar. Punto que hasta con la farmacéutica Sinovac quedó claro al establecer que aún el 100% de inoculaciones no lo posibilita, pero insistimos. Tampoco se logró en provincias que hace semanas superaron la meta del 70%, como el Distrito Nacional, donde también se está obligando a seguirlas desde los 12 años de edad para accesar a los servicios y medios más básicos de sustento humano, pese a haber llegado al porcentaje meta y paradójicamente dispararse los contagios. Para evitar un brote, ¿cómo? Si el fármaco no evita contagios ni propagación. Le toman temperatura y luego le piden la tarjeta. Y si tuviera temperatura alta, aunque vacunado, le impiden acceso y servicios públicos o privados. En cuanto a niños y adolescentes, la positividad escolar ronda el 1.2%. ¿Cuál es la justificación para inocularlos con un fármaco experimental que les representa cero beneficios y una infinidad de riesgos conocidos y desconocidos? Imponer estas medidas draconianas por una enfermedad estacional como la gripe, demostrado por el Instituto de Salud Global de Barcelona en un reciente estudio, sumándose a otras evidencias en ese sentido, para poner vacunas hasta quienes no las quieran o no las necesitan. El Estado exigir obligatoriedad conculcando derechos fundamentales mediante una resolución, cuando son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a la Constitución. ¿El fin justifica los medios? ¿Es siquiera el fin mismo justificable? ¿Cuál es el fin? A nadie se le puede obligar lo que la ley no manda. Nadie puede ser obligado ni ser sancionado por negarse. ¿Permaneceremos como el convidado de piedra ante el flagrante atropello? El filósofo y médico José Ingenieros señalaba que la voluntad se prueba en la acción. Y bien, amables televidentes, hemos llegado a la recta final de su espacio estelar Encuentro Directo. Como siempre, agradeciéndoles ese apoyo y esa fiel sintonía que nos dan todos los sábados. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram, Twitter y el canal de YouTube. Karina. Ramón, finalizamos con una oportuna reflexión. Mahatma Gandhi: la verdad jamás daña a una causa que es justa. Feliz fin de semana.